Bien, sí. Queridos amigos, muy buenas tardes. En nombre del Grupo Editorial SIAO Pigmalión tenemos el placer de daros la bienvenida al acto de presentación en Madrid de estas aberraciones selectas de nuestro querido amigo Alex Murillo. Me vais a permitir que comience agradeciendo a este local que nos acoge, Libertad 8. Para aquellos que no lo conocéis, os diré que es un local emblemático que desde los años de la transición, desde la década de los 60 del pasado siglo, pues es un referente cultural, literario y artístico. Especialmente quiero enviar desde aquí un abrazo a Julián Llanerray, su responsable actual, que pues está con algunos problemillas de salud, pero el resto del equipo pues nos atienden siempre de manera excepcional y nos sentimos como en nuestra segunda casa. Por tanto, desde aquí, nuestro cariño y nuestro recuerdo para Julián y nuestro agradecimiento para el personal de Libertad 8. Bueno, después de estar en la Feria del Libro de Bogotá, la que espero que el próximo año pueda asistir a Alex, porque están deseando conocer autores, narradores, poetas de nuestro grupo editorial, donde ya este año pues, se han presentado los primeros 8 libros, han ido los primeros 8 autores de nuestra gran familia y han aparecido ya sus obras publicadas directamente en grupos editoriales colombianos con los que mantenemos un convenio de colaboración y coediciones. Pues retornamos a Madrid para preparar nuestra feria, la Feria Internacional del Libro de Madrid, que junto con la de Bogotá, la de Guadalajara, México, son las 3 más importantes del ámbito hispano. Y ahí sí va a estar este año Alex, en la de Madrid, porque después de pues, haber desarrollado una trayectoria brillante, porque aunque no ha tenido obras individuales, ha publicado en distintas antologías, en distintas publicaciones en las que sí se recogían parte de sus trabajos y especialmente esos trabajos premiados, porque también ha gozado del respaldo de los lectores y también de los jurados de diferentes premios, pues aparece con estas aberraciones selectas, que es una selección de sus mejores textos de narrativa. Y efectivamente, Alex, además de ser una persona que profesionalmente pues, se ha entregado a la técnica, pues al mundo científico, dice él, la técnica, por supuesto, la ingeniería, ha mantenido siempre latente una vocación literaria que pues, le ha llevado a esta aventura, porque en el fondo publicar es una aventura. Decía Rafael Pérez Estrada, un autor malagueño, fallecido, muy querido para nosotros, que todos los autores gritamos de netos hasta que publicamos el primer libro, pero que luego tenemos que empezar a temblar por las consecuencias de haberlo publicado, porque en el momento en que publicamos una primera obra, pues ya no nos pertenece, ya pasa a formar parte del patrimonio cultural común y especialmente de los lectores. Los lectores pueden hacer suya como consideren cualquier obra y están en su derecho de hacerlo, de aprobarla o de reprobarla, de leerla y releerla o de abandonarla si su lectura pues, no resulta sugerente, ¿no? Pues bueno, Alex ha tomado esa decisión de dar el paso y someterse al dictamen, al criterio de sus lectores, que los tiene, por cierto. Y él, pues, en su filiación literaria, se reconoce directamente, pues, bajo la vocación, manteniendo el símil, o bajo la influencia de una serie de autores que para él son de cabecera y para muchos de nosotros solo podrían ser de referencia. Por supuesto, alude a Borges, Jorge Luis Borges, también a Cortázar, a Joe. En algunas de sus historias se notan esas influencias, y está bien que se noten, porque aunque él intenta tener un estilo propio, destilar un estilo propio, pero está bien que esas lecturas afloren, ¿no? Porque de alguna forma configuran nuestro estilo, aunque tenga también pues unas dosis de originalidad, ¿no? Y pues además también le interesa mucho el mundo del cine. De hecho, bastante de sus historias tienen ese ritmo, ¿no? Trepidante a veces, o ese tic-tac, no estamos, ¿no? Ese tic-tac cinematográfico, ¿no? Creo que lo aplica además
con inteligencia y de manera eficaz. Por tanto, bueno, pues estamos ante un joven narrador que además pues tiene una experiencia ya prolongada y dilatada, tanto en la lectura, algo de lo que se olvida muchas veces, desgraciadamente, ¿verdad? Muchos escritores. Esa es una escuela obligada por la que hay que pasar, pero también en la escritura. También Alex está ya suelto, ¿no?, en lo que es el trabajo, la práctica de escribir y de reescribir. Para nosotros ha sido un placer el poder trabajar con él, y ha sido posible porque desde hace muchos años, en este 2017 cumplimos 20 años, 2 décadas de trabajo ininterrumpido, más de 1.750 libros publicados, pero desde el comienzo nos planteamos un objetivo primordial, que era acuñar el término de familia literaria. Sí, ahora es una gran familia, porque la configuran más de 2.000 autores, dado que muchas de esas obras a las que me refería antes eran obras también antológicas, eran obras de grupo, y lo cierto es que ese concepto que quisimos acuñar hoy día es una realidad. De hecho, por ejemplo, en esta sala pues tenemos a 2 personas muy queridas para nosotros, que son, a pesar de su juventud, pues son ya clásicas, ¿no? Son ya 2 autoras que, además de haber publicado con nosotros buena parte de su obra, tienen una conexión directa con diferentes autores a los que han prologado, a los que han presentado, a los que han ayudado. Estoy refiriendo, por supuesto, a María Pilar Cabero y a Sarailo Núñez, ahí las 2 más juntitas, hermanadas por la literatura. Y precisamente ha sido María Pilar Cabero, la inductora, la que nos posibilitó conocer la existencia y el trabajo de Alex Murillo. Porque Alex, antes que autor, dentro de nuestra gran familia, fue presentador. Y además lo hizo de una forma muy brillante, ¿no? Presentó a María Pilar Cabero en un contexto, como es el Colegio de Autores y Licenciados, mucho más serio y circunspecto que este es más informal, si queremos denominarlo así. Pues lo hizo de una forma muy original y muy brillante. Y nos gustó mucho. Nos gustó mucho a la autora, al editor y al público. Y ahí es donde ya vimos que tenía madera de escritor, y que además pues tenía que desarrollar, como digo, esa vocación, y tenía que entrar en contacto directo con esos lectores, que yo estoy convencido van a ser lectores fieles. Por tanto, pues entró de la mano de María Pilar Cabero a nuestra gran familia, pero ya tiene otros nexos de unión. Pues acaba de reconocerse, ¿no?, o de reconocer o de encontrarse con Joaquín Mendoza, que está en Capilla, a punto de publicar su primera obra. Tiene una relación ya estrecha, ¿no?, con José Romero Rommel, nuestro policía duro, ¿no?, el autor de Durán, ¿no?, ese personaje que efectivamente pues ya también se ha convertido en un clásico, y bueno, pues esas relaciones las ha ido trabajando, estimulado por el contexto, ¿no?, la situación, y sobre todo por su propia situación personal, en la que cuando uno va a formar parte de algo, pues conviene informarse y saber, ¿no?, de qué va el tema, ¿no? Pues él ha establecido esos contactos, porque además es una persona tan afable, ¿qué voy a decir? Si yo creo que todos le conocéis mejor que yo, ¿no? Y es una persona que hace que la comunicación sea muy fácil, ¿no? No solo la comunicación escrita, sino también la comunicación oral. En definitiva, que hoy está aquí por derecho propio, y él está aquí ya como autor édito. Su libro ya está deambulando, su libro además, como digo, aparecerá como novedad en esta próxima feria, y estoy convencido que ese contacto masivo con los lectores desconocidos pues va a seguir ahormando, modelando la vocación de Alex. Ese es nuestro deseo. Espero que el resultado final de estas elaboraciones abiertas, lo comentábamos antes con Joaquín, me hablaba de las bondades de la edición, digo, bueno, pero es el autor el que tiene que decir si está satisfecho o no. Aunque hemos trabajado, si no al dictado del autor, sí que hemos trabajado en estrecha relación con el autor, ¿no? Esta imagen y las demás que incluye el libro son de su autoría también, ¿no? Y yo creo que sí que ha sabido sintetizar, él mejor que nadie, ¿no?, el contenido de alguno de esos relatos, ¿no? Por tanto, yo espero sinceramente, Alex, que esté satisfecho, ¿no? Primero, formando parte de esta gran familia. Segundo,
pues con tu hijo, con el primer hijo de tinta y papel, ¿no? Porque es un hijo, al fin y al cabo, ¿no? En el que depositamos muchas ilusiones y esperanzas, ¿no? Y te deseo lo mejor, es decir, que todas esas ilusiones se cumplan y que cuanto antes, yo estoy deseando que ya se aparezca la primera edición, ¿no? Para empezar a trabajar en la segunda edición de esta obra. Y ahí los lectores tenéis un papel importante, tenéis que ayudar a él, ¿no? Y a mí, como editor, claro. En definitiva, que, bueno, pues esas actividades, esas experiencias previas tenían la razón de ser de convertirse ahora ya, pues, si no en un camino profesional por ahora, sí en un trabajo continuado, un trabajo que sí que le va a obligar, ¿no? Le va a obligar a seguir depurando su estilo, le va a obligar a seguir buscando, ¿no? Pues lo que él considere fundamental dentro de ese trabajo, dentro de esa vocación y dentro de esta obra que ya empieza a cuajar además de forma, como digo, brillante, ¿no? Yo te quiero agradecer la confianza que depositaste en nosotros, le quiero agradecer a María Pilar también que nos pusiera en contacto y estoy convencido, ¿no?, que te va a dar muchas satisfacciones el libro, aunque ya no podemos cambiar nada, por lo menos hasta la segunda edición. Si hay alguna rata, no la achacáis a nosotros, a los editores, pero hemos procurado pulirlo, trabajarlo, depurarlo al máximo, pero insisto, si hay alguna rata, no lo decís. Creo que el resultado final pues, es muy adecuado y ya solo esperamos un feedback vuestro, lectores, para que él siga escribiendo y para que nosotros podamos seguir haciendo publicaciones bellas, hermosas, como hemos intentado hacer en este caso. Pero yo ya he hablado demasiado, porque si esto es un bautizo o una presentación en sociedad o algo parecido, pues él se ha buscado dos madrinas, dos madrinas de lujo. En vez de un padre y madrina, no, mujeres, porque ya veo que son las que imperan mayoritariamente en la sala, por algo será. Y dos mujeres pues, muy inteligentes, ¿no? y muy distintas a su vez, ¿no? La primera es Sonia de la Rosa Llano y le comenta antes, ¿cómo te presento? Bueno, yo soy ingeniera superior de aeronáutica, tengo una empresa de ingeniería y, bueno, sobre todo, pues tengo una madre que me enseñó a leer, ¿no? Una madre que me inculcó el hábito de lectura. Por tanto, representas a ese colectivo imprescindible en el mundo del libro. Ha sido muy inteligente la elección de Alex, pero además también me ha comentado que tenéis una estrecha relación y que os conocéis bien, ¿no? Y que compartís pues, aficiones y compartís también esta vocación literaria. Tú todavía escribiendo, ¿no? Pero quién sabe, ¿no? Cuestión de planteárselo. Y la otra es María Pilar Cabero, profesora, historiadora, escritora, como decía antes, inductora, ya fue pues, nuestra nexo unión. María Pilar sí que cuando jalonó brillantemente su carrera profesional dedicada a la docencia, a la gestión de la docencia, pues se planteó que esos escritos que tenía de tiempo atrás y otros nuevos que empezaban a aflorar tenían que encontrar el destinatario de los lectores. Y en ese empeño comenzamos a trabajar y bueno, ya son 5 los hijos que suman. 6, perdón, que acabamos de presentar el último, sí, perdón. Que acabamos de presentar el último en el Congreso de Santo Domingo de Silos. Sí. Pues nada, ya la veis, 6 hijos. Y eso que después de jubilada, ¿eh? Dicen que luego no hay tiempo para nada, ¿no? Pues yo te deseo, Alex, que puedas ir cuajando, como te digo, una trayectoria tan brillante como la de Pilar, tan brillante como la de Isabel Núñez, que también está aquí, como pues madrina adjunta, ¿eh? De hecho luego le vamos a decir que diga algo, que participe, ¿eh? Y que como comentamos antes también, os esperamos a todos en la Feria del Libro, en la caseta 281. ¿Qué día vas a firmar? Pues el día inaugural, que no recuerdo qué día no es. ¿Qué veis? Voy improvisando y un sábado. Bueno, no sabemos las fechas exactas, tenéis que estar atentos a la programación de la Feria del Libro, a la página web de la Feria del Libro, o a nuestra página web, o a los correos de Alex. ¿De acuerdo? Perfecto, pues ya sabéis que tenéis que venir a verle allí, firmar la Feria del Libro codo con codo con los autores consagrados.
consagrados y bueno, pues de alguna forma ya invirtiéndose como escritor, que lo es, y además de categoría y de altura. Por eso pues yo le agradezco de nuevo y ya termino. Ya digo, esa confianza que deposito en nosotros y espero que siga depositándola en el futuro. Sobre todo espero, sinceramente, que sigas escribiendo, porque lo que haces tiene dignidad y sobre todo tiene razón de ser. Muchas gracias a todos por vuestra presencia. Yo me voy a bajar para que suban las madrinas. Primero Sonia y luego Margarita. Y por eso os pido un aplauso para recibirlas. De relatos muy variados, escritos a lo largo de los años y muy variados en cuanto a extensión, en temas, en lenguaje, en puntos de vista. Yo he tenido la suerte de conocer y compartir con Alex todos esos años, lo cual me ha permitido poder juzgar también el libro desde un poquito más cerca y ver cómo, bueno, sus pensamientos, su entorno, sus puntos de vista están de alguna manera reflejados y plasmados en parte en esos relatos. Alex nos da en este libro su visión de las relaciones entre seres humanos, pero no solo entre seres humanos, sino también con animales y con el entorno. Incluso con nosotros mismos. En algunos relatos aparece también cómo un encierro hacia el interior puede provocar reacciones indeseadas y actitudes inesperadas. Todo esto lo hace de una forma divertida, dinámica e interesante, porque mezcla relatos muy cortos con algunos de extensión mucho más larga. Relatos cómicos, irónicos, críticos, reflexiones más profundas, satíricos, incluso algunos más sórdidos y amargos. Un buen ejemplo de la creatividad que tiene el libro es el prólogo. El prólogo en el que, siendo una visión crítica del autor, lo hace bajo la creación de un personaje imaginario. También hay que destacar las ilustraciones que tiene el libro, que acompañan muy bien al texto, adecuadas, sin ser excesivas, sin que restarle importancia al texto, pero ayudando a crear ese contexto. Bueno, os voy a poner ahora algunos ejemplos de los relatos que a mí me han gustado más, las categorías en las que caen cada uno, sobre todo para que veáis lo diverso que es. Porque, ante todo, es un libro que cualquier persona que lo coja y lo lea le va a gustar seguro. Es tan diverso que todo el mundo puede sacar algo. Seguramente son conclusiones distintas y lo que le guste a uno sea diferente al siguiente, pero todo el mundo se va a entusiasmar con algo. Entonces yo os animo a que lo leáis, aunque sé que muchos ya lo habéis leído. Bueno, como decíamos, la diversidad es enorme, ¿no? Hay relatos muy divertidos e irónicos, como por ejemplo El último día del abuelo o El arrobamiento. Hay algunos que son simplemente un pensamiento muy corto. Por ejemplo, Arias o El nacimiento, y algunos otros de mayor extensión, que además, en muchos casos, tienen un giro a lo largo de la historia, de manera que van a un final misterioso o inesperado, como por ejemplo en Días de Rumbre, en El trío, en el que además se introduce el tema de la maldad, o en Al vacío, con un cierto humor negro. Hay otros, muchos más poéticos, como por ejemplo De alas y zarpas. Un relato donde al leer flotamos en el entorno que nos está describiendo, en todo el entorno natural, para al final acabar descubriendo una relación imposible entre un depredador y su víctima. Es un relato muy poético, muy rico en lenguaje, y que al final transmite una sensación en general positiva del mundo y de las relaciones humanas. De todo se puede sacar algo, aunque acabe antes de lo que nos gustaría o sea imposible. Hay otros relatos realistas, muy centrados en emociones y en instintos. Algunos que profundizan bastante en la naturaleza humana, uno a destacar es, por ejemplo, el del Púgil Frágil. Un relato en primera persona, muy bien llevado hacia el final, en el que bueno, pues, se cuenta cómo al final un sentimiento o un instinto reprimido, que no tiene por qué ser malo, genera una espiral de frustración, violencia y desgracia. La maldad y la sordidez están presentes también en muchos relatos, no son todos alegres, mucho menos.
la costurera chica, el hombre de la americana, Joy y Iván, en algunos casos incluso una maldad general del ser humano asumida desde la inocencia y desde la naturalidad, como en el caso de la matanza. También hay relatos sobre las obsesiones que nos impiden, nos encierran en ellas y nos impiden ver la realidad que tenemos alrededor, nos impiden disfrutar de ella o aprovechar sus oportunidades. Hay otros relatos fantásticos, como el caso de Selva, en el que presenta una realidad paralela, pero al mismo tiempo también contando la más básica naturalidad humana. Y sobre relatos en los que se habla de naturaleza humana y vidas cruzadas, uno de los más destacables es el de Una historia crucero, en el que se cuenta una historia de dos personas, dos vidas frustradas, que quedan marcadas y nada positivamente por un encuentro entre ellos. También me parece destacable uno de los relatos hacia el final del libro, Un tigre entre nosotros, en el que trae personajes vivos y muertos para al final destacar, relacionar historias que ha contado antes y que no estaban conectadas de ninguna otra manera. Esto en cuanto a relaciones humanas, pero como he dicho al principio, es un libro en el que también una cosa que está presente de manera muy destacable es las relaciones con los animales, y en particular con los gatos. Alex es algo que valora mucho, ha compartido durante bastantes años su vida con dos gatos que han sido su familia y sus amigos, y esto se ve a lo largo de los relatos. Hay incluso algunos de ellos que tienen protagonistas gatunos. Algunos como Peas y Charpas, o uno de mis preferidos y que luego leeré un fragmento, que es el de retrospectiva de la felinocuacia. No solo gatos, también hay perros. Están, por ejemplo, Palo, o Fábula de perros y gatos, en el que un perro cambia su propia naturaleza de perro para tratar de parecerse a un gato porque piensa que eso le va a llevar a tener más éxito en una relación con un humano, cuando lo único que provoca al final es su absoluta desgracia. Bueno, lo último, antes de pasar quizá en una parte, es mencionar que es interesante que también en el libro se juega con el tiempo. No solamente son relatos en presente, sino que también se atreve a contar relatos en pasado y a reinventar la historia y a adelantarse a lo que puede ser el futuro. Uno de los relatos es Sansón y Dalila, en el que se cuenta otra historia, otra versión de la historia. Está narrada además en primera persona por un dios omnisciente que todo lo sabe y que le da mucha fuerza a la historia. Es un relato en el que es juego literario y se reflexiona sobre la palabra. Por último, Retrospectiva de la felinocuacia, para mí es uno de los relatos más interesantes de todo el libro, y más atrevidos también, y más originales. Es un posible y apasionante futuro en el que aquí Alex nos muestra su vena más tecnológica para hacer posible, al menos mientras leemos el relato, que exista un diálogo y una comunicación entre seres humanos y animales, con todo el ámbito que eso hace posible. Es un relato de ciencia ficción, original, con ironía, muy bien definidos los personajes, en el que también hay sorpresa con el narrador al final, y todo está muy bien llevado a ese final. A pesar de ser uno de los relatos más largos, es desde luego de los que más rápido se leen y los que más cortos se hacen. Pero bueno, como habéis visto, las historias recorren muchos temas distintos, muchos protagonistas y muchos personajes distintos, desde niños, adolescentes, adultos más o menos integrados en la sociedad, adultos que no se integran en absoluto por distintas razones, retrasos, locuras, obsesiones, neuras, ancianos. Y el libro se va adaptando para adaptar el lenguaje al narrador y al protagonista de cada historia. Tenemos registros de lenguaje mucho más vulgar, como en Joy e Iván, o en el Pugil Frágil, algunos muchos más técnicos, como en